me pueden interrumpir, no hay problema. Y lanzan su pregunta, por favor. Su nombre y su pregunta, ¿no? Para que pueda responder. ¿De acuerdo? Entonces, comparto la pantalla. Betsabe se acaba de integrar también. Severo. ¿Me pueden decir si se ve en pantalla la presentación, por favor? Sí, se ve, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno. Esta unidad es derivado de la unidad de fluidos. Recordarán que en la unidad número 3 empezamos a revisar fluidos y en ese momento les mencioné que hay dos tipos de fluidos, los líquidos y los gaseosos. Y los gases, perdón. Son dos estados de agregación de la materia que se consideran fluidos, y fluidos significa que tiende a trasladarse de un lugar a otro, en términos, aunque sea un pleonasmo, a fluir. En la unidad 3 nos dedicamos exclusivamente a estudiar líquidos. En esta unidad 5 vamos a estudiar exclusivamente gases. En esa misma unidad 3 revisamos algo que afecta a los líquidos, que es la presión, y más o menos el comportamiento es parecido respecto a los gases. Las moléculas se mueven y las moléculas, cuando chocan contra las paredes del cuerpo del recipiente que los contiene, generan presión. En la unidad número 4 revisamos termología, y ahí revisamos los conceptos de calor y de temperatura. Pues bueno, la temperatura es otra variable que está relacionada con el estado gaseoso. Vamos a retomar. Entonces, esta unidad 5 integra exclusivamente a los gases, pero retomamos conceptos de otras unidades para poderlo entender. Lo primero que tenemos que revisar es la teoría cinética de los gases. Esta teoría deriva de que todavía hacen falta más conocimientos respecto a las propiedades de los gases, respecto a su comportamiento. Recordemos los pasos del método científico: es observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Entonces, todavía la teoría cinética de los gases no se ha convertido en una ley, porque nos hace falta explorar algunas cosas, ¿no?, que están todavía en investigación. Sí hay algunas leyes que lo forman, que forman parte de la teoría cinética, pero como tal aún faltan más evidencias por incorporar a esta explicación de cómo se comportan los gases. Y se le llama cinética porque, en un momento más voy a apuntar en eso, porque las moléculas se mueven, y recordemos lo que revisamos en la unidad número 2 de movimiento de los cuerpos. Si un cuerpo se mueve es porque tiene energía, ¿sí? Y es energía cinética. Entonces de ahí proviene el nombre, ¿no?, de teoría cinética de los gases. Entonces esta teoría lo que nos trata de explicar es las características o propiedades de los gases, y donde incorpora conceptos como el calor, como el movimiento, y que nos permiten comprender ese comportamiento. Entonces, en esta teoría hay que tomar en cuenta 3 puntos. 1, todos los gases, todos, están compuestos por moléculas, ¿ya? Esa molécula pues tiene sus propias características, y es la porción más pequeña en que conserva sus características. Recordemos los conceptos de química general. Entonces, molécula es la porción de la materia que conserva sus propiedades. 2, la distancia que existe entre moléculas es muy, pero muy grande respecto a la distancia que hay en un líquido.
y a un sólido. Y pueden ver ustedes en el GIF precisamente este punto número 2 y revisamos. En el GIF observen el estado sólido. Apenas si se alcanzan a ver que las moléculas se mueven. Por supuesto que sí, pero es un movimiento más lento. La distancia que hay entre moléculas es muy, pero muy corta. Por lo tanto, favorece que las fuerzas intermoleculares sean muy fuertes y mantiene unidas a las moléculas. En cambio, en el estado líquido, las distancias que hay entre moléculas es más grande y permite que las moléculas estén más libres, pero aún las fuerzas siguen siendo lo suficientemente fuertes para que permanezcan unidas y se tenga el estado líquido. Pero en cambio, en la fase gaseosa, las moléculas están muy, pero muy separadas entre ellas. Hay mucho espacio respecto a la distancia que hay en el líquido y mucho menos que en el sólido, ¿no? Esta es una particularidad de los gases, ¿de acuerdo? Hay distancias muy, pero muy grandes y las fuerzas que los mantienen unidas prácticamente son muy débiles, inexistentes en algunos libros lo mencionan así. 3. Al existir muchos espacios vacíos, se explican la alta compresibilidad, la baja densidad y gran miscibilidad de los gases. En un momento voy a profundizar más en estos 3 conceptos. Entonces, este GIF que ustedes observan en la parte de abajo, pues es la forma animada de cómo podemos imaginarnos el movimiento de las moléculas en un estado sólido, líquido y gaseoso. Obviamente en el estado sólido nuestros ojos no perciben que las moléculas se mueven, pero sí. Recuerden ustedes que los cuerpos que estén a temperatura ambiente, aunque sea un sólido, tienen energía. Por lo tanto, sí se mueven. Imperceptible para nuestros ojos, pero sí se mueven. En un líquido, pues el movimiento es mucho más notorio. Tienen más energía para que puedan encontrarse bajo esas condiciones. Y obviamente en un gas tienen mayor energía y se mueve más libremente, ¿no? Y gases tenemos en nuestro entorno y en muchas presentaciones, por llamarlo así, el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono que exhalamos a través de la respiración, tenemos gases en nuestras arterias, venas, en nuestros pulmones, en nuestros intestinos. Entonces, los gases forman parte de nuestra vida cotidiana de alguna forma también y de nuestro funcionamiento como células y como un organismo mucho más complejo que llamamos ser humano. Entonces, están involucrados los gases. Bien, hay que tener en cuenta que para esta teoría cinético-molecular de los gases, vamos a contemplar otros 5 puntos. 1. Las fuerzas de atracción intermoleculares son muy débiles, ya lo mencioné hace un momento. Se puede decir que no existen. En la teoría cinético-molecular se toma como supuesto que las fuerzas intermoleculares no existen, como supuesto en la teoría cinética de los gases. 2. Las moléculas de los gases se mueven constantemente en línea recta. Es decir, las moléculas no se mueven en línea curva. Por supuesto que no, de acuerdo a esta teoría. Se mueven completamente en línea recta. Y cuando chocan, también viajan a cualquier dirección, pero siempre en línea recta. Ese es el punto número 3. Cuando una molécula absorbe energía, aumenta su calor, aumenta la energía cinética que posee. Por lo tanto, si yo coloco un termómetro en ese recipiente, que donde se encuentra almacenado el gas, las moléculas que absorbieron la energía van a aumentar su temperatura. Y lo contrario, si ese recipiente que contiene al gas provoco que pierdan energía esas moléculas, introduzco el termómetro y la temperatura va a disminuir, pero termodinámicamente hablando, las moléculas van a dejar de moverse. Entonces, entre más movimiento, pues más energía poseen. Si absorben energía, se van a mover mucho más rápido y por lo tanto aumenta su calor y como consecuencia podemos observar a través de nuestro sentido de la vista un incremento de temperatura y al igual lo podemos identificar a través del tacto, ¿no? 4. La frecuencia de las colisiones con las paredes del recipiente explica la presión que ejercen los gases y aquí pueden observar ustedes eso. Las moléculas están chocando contra las paredes que lo
que lo rodean, que es donde está contenido el gas. Bueno, pues esa fuerza con la que chocan contra las paredes, pues es a lo que llamamos presión. Es lo mismo que sucede con los líquidos, exactamente lo mismo. Las moléculas se mueven y cuando chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen, generan la presión. Recordemos que la presión es la fuerza sobre unidad de superficie. 5. La energía cinética de tales moléculas puede ser convertida en calor o en otra forma de energía, pero dicha energía total permanecerá constante si el volumen y la temperatura del gas no varían. Por ello, la presión de un gas es constante si la temperatura y el volumen no cambian. Este último punto lo voy a profundizar más y lo vamos a desmenuzar más con las siguientes leyes que vamos a observar. ¿De acuerdo? Como nada más como antecedente de esas leyes, observen qué es lo que está pasando con el GIF que está en la parte de abajo. Es un pistón. Ese pistón lo que hace es visualmente mostrarnos qué pasa con las moléculas cuando se les aplica una fuerza a través de un émbolo. Noten que cuando se aplica la fuerza del émbolo, el volumen disminuye y las moléculas empiezan a moverse más rápido. En cambio, cuando el pistón se aleja, es decir, libera la presión, disminuye la presión, dicho de esta manera, hay mucho espacio, por lo tanto las moléculas ocupan ese espacio, pero dejan de moverse, ¿sí? Pierden energía y hay un comportamiento, por supuesto. Eso es lo que vamos a tratar de entender y explicar con las siguientes leyes que vamos a revisar. Previo a las leyes, tenemos que tomar en cuenta que los gases, así como los líquidos, presentan propiedades muy particulares. En este caso, los gases, estas son sus propiedades. Todos los gases son capaces de expandirse. ¿Qué significa esto? Que van a ocupar todos los rincones del recipiente que lo contienen. ¿De acuerdo? De esta manera, ustedes, si están en casa, están en su cuarto, y su mami está pues, a cierta distancia cocinando en su cocina, en algún momento, después de haber iniciado el proceso de cocción de los alimentos, o lo que esté preparando su mami, en algunos minutos les va a llegar a su olfato qué es lo que está preparando ella. Pues es precisamente esto, las moléculas de los gases que se están generando en el proceso de elaboración de los alimentos se van a expandir y van a tender a ocupar todos los espacios posibles dentro del recipiente que lo contiene, y en este caso el recipiente pues es su casa, ¿no? Y así es como llega el olor hasta su nariz, estando a una distancia considerable, ¿no? Otra propiedad, todos los gases son compresibles. ¿Qué significa esto? Que se pueden comprimir. Como mencionamos hace rato, hay mucho espacio vacío entre las moléculas de un gas. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza, yo voy a reducir ese espacio entre la distancia que hay entre una molécula y otra. Por lo tanto, voy a provocar que ésta se comprima, es decir, disminuya su volumen. ¿De acuerdo? Eso es una característica también de los gases, que se pueden comprimir. Otra, la densidad. Todas las sustancias, no importa si es un líquido, sólido o gas, tienen densidad. Es una característica particular. Pero en este caso los gases tienen una densidad, pero muy baja. Muy baja respecto a los líquidos y a los sólidos. La densidad, recordemos, depende o es la relación entre masa y volumen. Todos los gases tienen masa. Aunque las moléculas de un gas sean muy pequeñas, pues por supuesto que tienen masa. Pero como ocupan un espacio muy grande, entonces la relación entre masa y volumen nos arroja un valor muy pequeño. Decimos que son densidades pero muy bajas. Entonces, los gases tienden a ser muy livianos, muy ligeros, menos densos que cualquier otra sustancia, ¿no? Esa es una particularidad de ellos. Y por esa razón, pues pueden moverse también de alguna forma, ¿no? Por el movimiento de las moléculas que tienen en su interior. Otra propiedad, la miscibilidad. La miscibilidad la podemos asociar rápidamente a que un gas se puede mezclar con, con otra sustancia. Podemos nosotros pensar en un líquido, por ejemplo. ¿Ya? Podemos hacer una mezcla entre un gas
con un líquido. Esa es la propiedad de miscibilidad. También podemos hacerlo referencia a cuando dos gases se combinan, están en un mismo recipiente. Entonces tienden a expandirse, obviamente, dentro del recipiente y tienden a entremezclarse, ¿no? A esa característica le vamos a llamar miscibilidad. Difusión se refiere a exactamente dos gases entran en contacto. En el caso de miscibilidad, lo puedo hacer también con un gas, perdón, con un líquido, un gas, un líquido. En el caso de difusión es exclusivo entre gases. Entonces, cuando pongo en contacto dos gases dentro de un recipiente, estos tienden a ocupar los espacios vacíos entre uno y el otro. Decimos en física, se difunden, ¿ya? Y tienden a buscar y a ocupar todos los rincones de ese recipiente. A eso le vamos a llamar difusión. Y cuando un gas escapa por un orificio que contiene el recipiente, a ese fenómeno le vamos a llamar efusión. Y es el proceso mediante el cual un gas escapa del recipiente que lo contiene hacia su exterior. Y los gases hacen exactamente esto, ¿de acuerdo? Estas son las principales propiedades, entonces, de los gases de manera general. Cualquier gas tiene estas propiedades. Y obviamente hay un valor de densidad para cada gas, por supuesto, que lo hace muy particular, ¿sí? Hay un valor de difusión para cada gas, hay un valor de fusión para cada gas que lo hace particular. Bueno, la teoría cinética de los gases utiliza dos tipos de gases, perdón por el pleonasmo. Gas ideal, que lo involucra en la teoría cinética de los gases, y los gases que tenemos en la vida cotidiana. A ese tipo de gases les vamos a llamar gases reales, que son los que existen verdaderamente en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Un gas ideal, entonces, es un gas hipotético, por llamarlo así. Es un gas que nos permite estudiarlo a través de las funciones o ecuaciones matemáticas que rigen ciertas leyes de la teoría cinética de los gases. ¿De acuerdo? Pero es un gas hipotético. ¿Sí? Entonces, cualquier gas real lo podemos estudiar suponiendo que sea un gas hipotético. Sí lo podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a las propiedades? Bueno, un gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente. Esto aplica también para un gas real. Sin fuerzas, sin ejercer fuerzas entre sí. Esto es solamente para los gases ideales. Para el caso del gas real, aquí sí hay fuerzas, aunque sean muy débiles, pero sí hay fuerzas que interactúan entre las moléculas de un gas real. Este punto es el que precisamente los hace diferentes. Y el último, y que ocupan una parte despreciable del volumen del recipiente que los contiene. Bueno, esto es muy parecido también a los gases reales. La principal diferencia es esta, que los gases reales sí presentan fuerzas que mantienen o que interactúan a una molécula con otra dentro del gas que está presente en un recipiente. Entonces, la primera ley que vamos a estudiar para comprender el comportamiento de los gases es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen del gas que estoy estudiando. Esto siempre y cuando la temperatura sea constante. ¿De acuerdo? Relaciona dos variables, presión y volumen. Estas son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿De acuerdo? Y viceversa. Esa es la relación entre presión y volumen en la ley de Boyle. Y es lo que ustedes ven en el GIF. Precisamente tenemos un volumen determinado de un gas, se le aplica presión y como consecuencia tenemos que disminuye el volumen. Se le quita la presión y observamos que aumenta el
volumen. De manera gráfica, ¿qué es lo que sucede? Observen el punto inicial, ¿va? Tenemos un volumen muy alto, pero una presión muy baja. Cuando la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye hasta llegar al punto final, ¿no? Aquí. Entonces, la gráfica que tenemos, que representa la ley de Boyle, es esta que ustedes ven en pantalla. Va de izquierda a derecha, pero hacia abajo, ¿sí? Y esto es lo que indica la proporcionalidad inversa entre las variables, ¿sí? Para poder resolver los ejercicios que involucran la ley de Boyle, yo puedo utilizar cualquier unidad de volumen, ya sea que pertenezca al sistema internacional, al sistema métrico decimal, al sistema MKS o al sistema inglés. Yo puedo utilizar, ejemplo, yo puedo utilizar litros, siempre y cuando volumen 1 lo exprese en litros y volumen 2 también litros. Yo puedo utilizar mililitros, siempre y cuando en el volumen 1 lo haga y en el volumen 2 también. Pero yo no puedo utilizar litros en el volumen 1 y en el volumen 2 galones. No, tiene que ser homogéneo en ambos casos. Puedo utilizar galones en ambos casos o litros en ambos casos, pero no puedo utilizar uno y otro en la siguiente parte de la ecuación. No, tiene que ser la misma unidad. Lo mismo sucede con presión. Yo puedo utilizar atmósferas como presión 1 y atmósferas como presión 2. O bien milímetros de mercurio, o bien torr, o bien pascales, o bien la unidad que me interese y que sea relacionado con presión. Pero yo no puedo utilizar presión 1 en atmósferas y presión 2 en milímetros de mercurio. No se puede. Tengo que estandarizar y unificar las mismas unidades. ¿De acuerdo? La ley de Boyle también nos dice que el comportamiento que acabo de mencionarles, que es inversamente proporcional, siempre va a ser cuando la temperatura se mantenga constante, ¿ya? ¿Y cuál es la variable que nos interesa determinar su comportamiento? El volumen. El volumen depende de la presión. Más presión, menos volumen. Menos presión, más volumen. Es lo que nos dice la ley de Boyle. Segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que la temperatura es directamente proporcional al volumen. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye también el volumen. Y es lo que ven ustedes en el GIF. Tenemos la misma presión constante, porque esto es a presión constante, no cambia la presión, pero aplicamos calor y observen cómo aumenta el volumen. Disminuye el calor, disminuye el volumen. Gráficamente observamos una tendencia con esta línea, así, de izquierda a derecha, pero de manera ascendente. Y esa es la forma en que representamos a la relación que hay entre temperatura y volumen. Más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. Y esto se explica a partir de la teoría cinética de los gases. Las moléculas, cuando absorben energía, se mueven más rápido y tienden a ocupar más rápidamente espacios más grandes, por lo tanto aumenta su volumen, ¿no? Y ahí está la relación. Ley 3, la ley de Gay-Lussac. Esta ley relaciona presión y temperatura, pero siempre y cuando sea a volumen constante. ¿Qué nos dice esta ley de Gay-Lussac? Nos dice que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión, es directamente proporcional. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. Y es lo que ustedes pueden ver en el GIF. Observen aquí que con poco calor sí hay movimiento de las moléculas, pero la presión es baja. Pero aumento el calor, entonces las moléculas se mueven más rápidamente y aumenta la presión debido a que hay tanto movimiento de las moléculas dentro del recipiente que chocan con más frecuencia entre ellas y entre las paredes, ¿no? Por lo tanto, aumenta la presión. Y esto es a volumen constante. Ya llevamos 3 leyes, ¿vale? Mencioné en la ley de Boyle que la presión yo la puedo utilizar con distintas unidades siempre y cuando sean las dos partes de la ecuación. Lo mismo sucede con el volumen. Pues aquí, el volumen, sigo manteniendo la misma suposición. Yo puedo utilizar cualquier unidad siempre y cuando sea la misma en ambas secciones de la ecuación. Pero, para temperatura no. Recordemos que para temperatura hay 3 escalas.
Fahrenheit, Kelvin y Celsius. En este caso, yo no puedo utilizar ni Celsius ni Fahrenheit. Siempre voy a utilizar Kelvin. Eso sí, anoten en su libreta. La temperatura en cualquiera de las ecuaciones de los gases, que está en la ley de Charles, que está en la ley de Gay-Lussac, siempre será Kelvin. Siempre. La cuarta ley es combinación de las tres leyes anteriores y como producto tenemos esta cuarta ley que se le conoce como ley general del estado gaseoso. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ley se considera la relación de presión-volumen contra temperatura. Y esto nos va a permitir comprender el comportamiento del gas. Y puede producirse dos situaciones. O se expande o se contrae. Pero siempre a quien le vamos a poner atención es al volumen, que es, que es el comportamiento que va a tener el gas y que nos va a permitir verlo visualmente, pues, y que va a depender de cómo se comporte la presión y la temperatura. Pero esta ecuación es la combinación de las tres leyes anteriores. De la misma manera, yo puedo utilizar para presión cualquier unidad, la que más me convenga, siempre y cuando sea en las dos secciones de la ecuación. Lo mismo para volumen, pero igual que en la ley de Charles y de Gay-Lussac, que está involucrando temperatura, aquí también se involucra temperatura. Entonces aquí la temperatura siempre va a estar dada en Kelvin. Entonces si en el ejercicio la temperatura está en grados Celsius, lo tenemos que convertir a Kelvin. ¿Sí? Lo mismo si estuviese en Fahrenheit, lo tenemos que convertir a Kelvin. Esta es la cuarta ley. Hay otra, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro relaciona moles y volumen. ¿Sí? En las anteriores está relacionando, por ejemplo, la ley de Boyle, volumen con presión, la ley de Charles, volumen con temperatura, la ley de Gay-Lussac es volumen constante, pero hay una relación entre presión y temperatura. Aquí el volumen depende de las condiciones de temperatura y presión. La ley de Avogadro ahora señala que el volumen también depende de las moléculas presentes en el recipiente de determinado gas. Entonces, la ley de Avogadro nos dice, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moléculas presentes. ¿Qué significa esto? Que entre más moléculas exista, mayor será la cantidad de volumen. Y un ejemplo claro es cuando ustedes inflan un globo con el aire de sus pulmones, específicamente el aire que sale expulsado de sus pulmones es dióxido de carbono. Entonces ustedes van añadiendo al interior del globo dióxido de carbono, ¿sí? Y conforme vayan añadiendo más y más moléculas, ustedes están observando que el globo se infla. Entonces es un claro ejemplo de la ley de Avogadro. Más moléculas, más volumen. ¿De acuerdo? Esto también tiene relación con una constante que ustedes ya la deben de conocer. La debieron haber visto en el semestre pasado de Química General, que se le conoce como número de Avogadro. Un mol de un gas cualquiera, bajo condiciones normales de presión y temperatura, ocupa un volumen de 22.4 litros, que es igual a un mol. Pero ese mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese gas. ¿Ya? Y el volumen que está ocupando es de 22.4 litros. Esto siempre y cuando sea bajo condiciones normales, ¿qué es lo que significa esto? CN, condiciones normales de temperatura y presión. ¿Y cuáles serán esas condiciones normales de temperatura y presión? Es temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. En un momento más voy a mencionar eso, ¿no? Pues está en la diapositiva, pero se los comento de una vez. Bueno, este es el resumen de las leyes que acabamos de revisar hace un momento. La ley de Boyle relaciona presión y volumen. Es una relación inversa, es decir, entre si uno sube o si uno aumenta, el otro disminuye. Las constantes serán moles y temperatura, y aquí está la ecuación. Charles relaciona volumen y temperatura, es una relación directa, igual que las demás.
Sus constantes es a presión y moles constantes, y esta es la ecuación. La ley de Gay-Lussac relaciona temperatura y presión, es una relación directa o directamente proporcional, y las constantes es moles y volumen, y esta es la ecuación. Y la última, Avogadro, está relacionando volumen y moles, y también es una relación directa, y está como variables constantes la presión y la temperatura. Pero tenemos una sexta ley, es la ley del gas ideal. Recordemos que la teoría cinética de los gases se basa en que un gas va a ser ideal. Pues bueno, hay una ecuación precisamente para poderlo comprender, y es esta la que ustedes tienen en pantalla. PV es igual a nRT. P es la P de presión mayúscula, B es de volumen, N es de moles, de cantidad de sustancia, R es una constante matemática que está abajo, lo están viendo, pero esto se lo explico, y T es de temperatura. ¿Cuáles son las unidades que voy a utilizar para cada una de estas variables? Bueno, depende de la constante que yo utilice. Las constantes ya están estipuladas, ya están dadas. Simplemente lo que tengo que hacer es familiarizarme con el uso de ellas. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Bueno, en el sistema internacional, la constante es 8.315 joules sobre mol por Kelvin. Pero hay otras unidades más convencionales que es más fácil de utilizar, que es el valor de 0.0821 litros, que son las unidades de volumen, atmósferas, que son las unidades de presión, mol, que son las unidades de cantidad de sustancia o mol, y Kelvin, que son las unidades de temperatura. Esta es la constante que voy a utilizar, y aquí se encuentran las unidades que debo utilizar. Por lo tanto, si en el ejercicio la presión me lo están dando en atmósferas, perdón, en milímetros de mercurio, lo tengo que convertir a atmósferas. Si el volumen me lo están dando en galones, a fuerza lo tengo que convertir a litros. Moles, para calcular moles regresamos a la ecuación que debieron haber aprendido en el ciclo pasado. Moles es igual a masa sobre la masa molecular de la sustancia. Entonces, un mol va a ser igual a su masa molecular, tal y como lo tengo de la tabla periódica. Entonces, de esa manera yo obtengo moles. Si en el ejercicio me están dando gramos de la sustancia X, yo la voy a convertir a moles a través de esta ecuación. Y temperatura. La temperatura tiene que estar dada en Kelvin. Eso ya se los había mencionado hace un momento. Entonces, si en el ejercicio la temperatura me lo están dando en Fahrenheit, hay que convertirlo a Kelvin. ¿De acuerdo? Porque es la constante que me rige para poder decidir qué unidades voy a utilizar. Y ya mencioné hace un momento también de que un mol de cualquier gas, estamos pensando en gases ideales, en condiciones normales de presión y temperatura, presión es 1 atmósfera y temperatura es 0 grados Celsius, que es lo mismo a decir 273 Kelvin, es de 22.4 litros. Esto aplica a cualquier gas, ¿de acuerdo? Esto se lo tienen que aprender. El volumen de cualquier gas bajo condiciones normales de presión y temperatura, un mol, es equivalente a tener 22.4 litros. Prosigo. Séptima ley es la ley de Graham. Aquí vamos a utilizar el concepto de difusión. Recordemos que difusión es cuando se entremezclan dos gases específicamente. Bueno, entonces aquí lo que trata de explicarnos la ley de Graham es qué tan rápido se difunde un gas sobre el otro. ¿Sí? La expresión matemática la pueden ver ustedes en medio de la diapositiva. Y esta expresión nos va a indicar esto. Es la relación de la velocidad de difusión de dos gases es igual a la raíz cuadrada de la inversión de la relación inversa de la masa molecular de esos gases. Está algo complicada la definición, pero es más fácil con el ejemplo entender esta ecuación. Noten, velocidad del gas 1 sobre velocidad del gas 2
está formando parte de un cociente. Pues esto, aquí es donde voy a obtener el valor de esa relación. Y esa relación se obtiene generando la raíz de un cociente también de la masa molecular del gas 2 y entre la masa molecular del gas 1. Apliquemos la ecuación entonces para un ejemplo. La relación de las velocidades de difusión del amoníaco es una sustancia inorgánica y del oxígeno molecular es, bueno, utilizamos la ecuación, defino quién va a ser el gas 1 y quién va a ser el gas 2. En este caso el gas 1 se está definiendo como el amoníaco y el gas 2 como el oxígeno molecular. Bueno, sustituyo en la ecuación. Gas 1 es amoníaco, gas 2 es oxígeno. Dentro de la ecuación para poder para poder ejecutar la ecuación, raíz de masa molecular del oxígeno entre masa molecular del amoníaco. Sustituyo por los valores que obtenga yo en la tabla periódica. Un mol de oxígeno es lo mismo a tener 32 gramos por mol. Un mol de amoníaco es lo mismo a tener 17 gramos de esa misma sustancia, ¿no? En un mol. ¿De dónde salieron 32 y 17? Pues de la tabla periódica, de haber identificado la masa atómica de cada uno de ellos, ¿no? Oxígeno tiene 2 átomos, 16 por 2, 32. Amoníaco tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. El nitrógeno tiene una masa atómica de 14 gramos, más 3 hidrógenos, cada uno con una masa de 1 gramo, 3 gramos de hidrógeno, 14 más 3, 17. De ahí se obtiene. Y hago la operación aritmética, ¿no? Divido y después extraigo la raíz. Y me da este valor, 1.37. ¿Qué significa esto? Siempre voy a hacer referencia al gas 1, que el gas 1 es 37% más veloz para difundirse que el oxígeno. O dicho de otra manera, así como está la explicación aquí, se difunde 1.37 veces más rápido que el oxígeno. ¿Por qué razón se da esto? Observen, la masa molecular del amoníaco es 17 y la masa molecular del oxígeno es 32, casi le duplica. Entonces, entre más pequeña sea la molécula, más rápido se va a difundir respecto a otra más grande. Esa es la lógica de esta ecuación. Si invertimos cómo coloco el planteamiento del ejercicio, por ejemplo, aquí hubiera sido velocidad del oxígeno sobre velocidad del amoníaco, se invierte, y obviamente aquí al interior de la raíz también, acá arriba sería del amoníaco y aquí del oxígeno. Entonces tendríamos este valor. Bueno, este valor ya es diferente a 1.37, pero la explicación es exactamente la misma. Noten que como lo invertimos, el oxígeno quedó arriba. Entonces yo digo, el oxígeno es más lento. Si me hubiese dado 1, los dos indicaría yo que se difunden a la misma velocidad. Pero no es así. Entonces, el oxígeno se difunde 0.72 veces más lento que el amoníaco. Eso es lo que indica, ¿de acuerdo? Porque es un valor más pequeño respecto a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo como lo planteemos, el resultado lo vamos a interpretar de acuerdo al gas número 1 respecto al gas número 2, ¿de acuerdo? Seguimos. Llevamos 6, 7 ecuaciones con esta que está en pantalla. La ley de las presiones parciales de los gases. Esta ley es bastante sencilla y la propuso John Dalton. Recordarán un poquito sobre John Dalton en química general. Es parte de las personas que proponen ciertos conocimientos respecto a la teoría atómica, ¿no? Pues bueno, no solamente Dalton contribuyó a eso, sino contribuyó a otras cosas, ¿no? También estudiaba los gases. Y él dice que si yo quiero conocer la presión total de un recipiente que contiene 2 o más gases, entonces la presión total va a ser igual a la sumatoria, a la sumatoria de manera individual de la presión parcial de cada uno de los gases. Entonces, entre todos van a contribuir a una presión total, cada uno con su propia presión de manera individual, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes el ejemplo precisamente de un caso. En un contenedor de 2 litros
se encuentra 0.4 atmósferas de oxígeno gaseoso y 0.6 atmósferas de gas nitrógeno. ¿Cuál será la presión total? Pues bueno, sustituyo. Presión total va a ser igual a la presión individual del oxígeno más presión individual del nitrógeno. Sustituyo 0.4 atmósferas más 0.6 atmósferas, me da un total de 1 atmósfera de presión dentro de ese recipiente de 2 litros. Así se calcula la presión parcial. Es bastante sencillo. Con ejemplos, ¿qué unidades puedo utilizar? ¿Qué unidades no debo de utilizar en cada una de las leyes que acabamos de mencionar? Ejemplo 1. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos, volumen inicial, o sea, P1, a una presión de 760 milímetros de mercurio, presión inicial, o sea, P1. ¿Cuál será su volumen? Volumen 2. Si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio, que es la presión 2. Entonces, identifico todas las variables. Esto es plantear el ejercicio. Lo que está en pantalla es el planteamiento, ¿no? Es identificar todas las variables que están implícitas en el ejercicio, para que yo las conozca claramente. Volumen 1 es igual a 200 centímetros cúbicos, que yo sé que es lo mismo a 200 mililitros, que es lo mismo a 0.2 litros. Yo decido cuál utilizar. Presión 1 es igual a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo a tener 1 atmósfera de presión. Presión 2, 900 milímetros de mercurio, que es lo mismo a tener 1.1842 atmósferas. Si redondeo, me quedaría en 1.18. Aunque repito, como en las clases anteriores, hay que utilizar la mayor cantidad de decimales posible, ¿no? Y la incógnita que forma parte del ejercicio es calcular volumen 2. Entonces, observo las variables, nada más tengo volumen y presión, por lo tanto, la ecuación que voy a utilizar es la ley de Boyle. P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2, y recordemos que es una relación indirecta, es inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto me va a dar luz para que yo identifique el comportamiento del volumen del gas. Observo de quién depende el volumen, de la presión. Entonces, presión 1 es de 760 milímetros de mercurio y presión 2 es de 900 milímetros de mercurio. Hay un aumento de presión. Por lo tanto, yo sospecho de que el volumen tiene que ser menor al inicial, tiene que disminuir. Entonces, de esa manera, yo ya sé a lo que tengo que llegar. Si me da un valor superior a 200, es que hice algo mal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mi lógica me tiene que decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, utilizo la ecuación, la despejo. Volumen 2 necesito, presión 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. Sustituyo, estoy utilizando milímetros de mercurio como presión. Estoy manteniendo las unidades de 200 centímetros cúbicos como volumen, ¿de acuerdo? Milímetros de mercurio que dividen y que multiplican, se elimina. Y me quedan como unidad de centímetros cúbicos. Realizo las operaciones y me da 168.88 centímetros cúbicos. Esto es correcto, no hay problema, es correcto. Utilizo otras unidades. Ahora para presión va a ser atmósferas y mantengo centímetros cúbicos como volumen. Atmósferas que divide y que multiplica se eliminan. Realizo las operaciones y el resultado que me da es 168.89 centímetros cúbicos. Esto también es correcto. Y noten, con cualquiera de las dos me lleva al mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente. Ahora voy a utilizar atmósferas como presión y litros como volumen. Atmósferas también que multiplica y que divide, se eliminan. Las unidades que obtengo al finalizar es litros. Y me da como valor 0.16889 litros. Eso también es correcto. Por la expresión correcta del valor, ¿no? Es correcto, no hay ningún problema. Entonces, yo puedo utilizar las unidades que más me convengan, tanto de presión como volumen. Ejercicio 2. Si se tiene un gas a una temperatura de 25 grados Celsius, temperatura inicial, y con un volumen de 70 centímetros cúbicos, que sería el volumen inicial, a una presión de 586 milímetros de mercurio,
¿Qué volumen 2 ocupará este gas a una temperatura de 0 grados Celsius, que es la temperatura 2? Si la presión permanece constante. Esta es parte de la clave de la resolución del ejercicio. La presión no se ve alterada, la presión es constante. Entonces, extraigo las variables, los valores de cada uno de ellos. Temperatura 1 es 25 grados Celsius, lo convierto a Kelvin, que es lo mismo a tener 298 Kelvin, lo convierto a Fahrenheit, y es lo mismo a tener a 77 grados Fahrenheit. Volumen 1 es 70 centímetros cúbicos, lo puedo manejar así como está. Temperatura 2 es 0 grados Celsius, lo convierto a Kelvin, 273 Kelvin, y a Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit. Y volumen 2 es la incógnita, por lo tanto estoy relacionando nada más temperatura y volumen. Mi incógnita es volumen 2. Despejo, volumen 2 está como numerador, T2 está como denominador, lo voy a pasar del otro lado, multiplicando. Está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Sustituyo. Noten, aquí estoy utilizando centímetros cúbicos, que no debería pasar nada, pero en la temperatura estoy utilizando Celsius. Bueno, como la temperatura 2 es 0 Celsius, observen al momento de hacer las operaciones aritméticas. 60 por 0 es 0. Entre de 25 es 0. Por lo tanto, no es coherente la respuesta. ¿Qué significa esto? Que la temperatura es la que estoy utilizando con unidades incorrectas. La temperatura siempre tiene que estar dada en Kelvin. Ahí hay un error. Entonces, esta no es respuesta correcta. Otra respuesta incorrecta es si utilizo Fahrenheit en la ecuación. Noten que aquí sí me da un valor, 29.09 centímetros cúbicos. Sí llego a la unidad de centímetros cúbicos, pero obviamente el valor es incorrecto. Repito, porque la temperatura tiene que estar dada en Kelvin. Y aquí sí, en la segunda sí lo estoy haciendo así. Multiplico y este es el valor que obtengo. 64.12 centímetros cúbicos. Esto es correcto. Y esta es la forma de resolver los ejercicios, ¿no? Profe, Antonio, una duda en el ejercicio. Por ejemplo, si yo hubiera transformado los 70 centímetros cúbicos a litros. No pasa nada, tuvieras .07 litros. Ah, ok. Litros. Entonces, cuando tú resuelvas, si aquí en la segunda, que es la correcta, multiplicas por 273. Entonces te quedaría como sigue. Tengo 0.07 que multiplico a 273 igual entre 298. El resultado te va a dar 0.0641 y estás llegando a los mismos valores que en centímetros cúbicos, pero ahora expresado en litros. Exactamente es la misma, el mismo volumen, pues. ¿De acuerdo? Entonces es correcto, no pasa nada. Tú puedes utilizar litros sin problema en volumen, no pasa nada. Incluso puedes utilizar galones también, no pasa nada. Es correcto. ¿Vale? Gracias. Perfecto. La última diapositiva. Entonces, resumen de todo esto que acabo de mencionar, que en las ecuaciones de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la combinada de todas esas tres, el volumen yo puedo expresarlo como a mí me convenga, siempre y cuando esté en ambos lados de la ecuación. Mililitros, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, galones, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando esté en las mismas unidades, tanto en volumen 1 como en volumen 2. ¿De acuerdo? B. La presión también la puedo expresar en las unidades que a mí me convengan. Puede ser atmósferas, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, torr, pascales, cualquier unidad igual que como volumen, siempre y cuando esté en P1 y en P2, P inicial, P final, siempre y cuando mantenga homogéneas las unidades en ambas partes de la ecuación. Y el inciso C, la temperatura siempre será expresada en Kelvin. Aquí sí no hay otra. No puedo utilizar Celsius ni Fahrenheit en las ecuaciones, ni ninguna involucre temperatura. En todas voy a utilizar Kelvin. ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando yo utilizo la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT, las unidades dependen de la constante que yo utilice. ¿Cómo vamos a utilizar la constante que más se utiliza? Que es esta, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Pues estas son las unidades que me van a indicar qué unidades voy a utilizar en la ecuación.
presión va a estar dado en atmósferas, volumen en litros, N, que es de mol, y temperatura en Kelvin. Esto sí es así como lo estoy indicando para resolver ecuaciones que impliquen la ley del estado de los gases ideales, ¿no? Y aquí se termina la presentación. ¿Me pueden abrir su cámara, por favor? Yo también abro la mía. ¿Sí? ¿Preguntas, Juanes? ¿Preguntas? Está fácil esta unidad, ¿no? Son, ¿qué? 7 ecuaciones, 8 ecuaciones, pero bastante sencillas, ¿no? ¿Sí? En todas, noten, hay 2 o 3 variables, presión, temperatura y volumen. Y en otras involucra N, que es moles, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a desfasarnos utilizando otras magnitudes físicas. Estas son las que involucran el estudio de los gases. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar tabla periódica, ¿eh? Sí, porque vamos a trabajar con gases y tenemos que calcular masas moleculares en algún momento. Entonces tengo que tener mi tabla periódica a la mano. ¿Sí? Tengo que tener obviamente mi calculadora. Recuerden que física es básicamente para hacer mediciones, ¿no? Y necesito mi calculadora, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesito? Conocimientos en nomenclatura. Química general, química inorgánica. Están en segundo, ¿verdad? Sí, ustedes son segundo B. Los que pasen a tercero van a llevar química orgánica, que es diferente a química inorgánica. ¿Sí? Química inorgánica está muy limitado en cuanto al número de compuestos inorgánicos. En cambio, en química orgánica, hay miles de compuestos orgánicos, ¿no? Y hay reglas también, pero hay muchísimos. Es mucho más fácil la nomenclatura de química inorgánica, ¿no? Mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, en química inorgánica, pues tenemos gases, por supuesto. Y tenemos que saber también cómo en la tabla periódica tenemos sustancias que cuando se unen consigo mismos son gases a temperatura ambiente. Por ejemplo, el oxígeno que respiran ustedes es O2, no es O3. El O3 no es oxígeno respirable, es ozono, y eso los envenena. ¿Ya? Cuando digo oxígeno molecular, es O2. Cada vez que escuchen ustedes la terminación molecular, generalmente va a ser que la sustancia, en este caso el elemento, esté con 2 átomos. Es una molécula binaria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hidrógeno molecular es H2. Nitrógeno molecular, N2. ¿De acuerdo? Cloro molecular, Cl2. Flúor molecular, Fl2. Perdón, SF. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener conocimientos de la tabla periódica, de nomenclatura, ¿sí? Que es química, precisamente, aplicado ahora a la física. ¿Estamos, jóvenes? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, profe. Pregunten entonces, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cómo voy a utilizar, en qué unidades voy a utilizar la temperatura? Kelvin. Kelvin, correcto. Kelvin, la temperatura siempre va a ser en Kelvin. Si el ejercicio me lo está dando en centígrados, en Celsius, lo voy a convertir a Kelvin. ¿Sí? ¿En qué unidades puedo utilizar volumen? En litros. En las que sean. En los que a mí me convenga. No importa, ahí sí no importa, siempre y cuando esté en ambas secciones de la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso sí hay libertad para hacerlo, pues. Excepto en la ecuación del estado ideal, excepto ahí que la ecuación viene dada por la constante, ¿ya? ¿Sí? De 0.821 atmósferas por litro o litros por atmósfera. Aquí no pasa nada si invierto las unidades, primero atmósferas y después litros, o bien primero litros y luego atmósferas, no pasa nada, sobre
Mol por Kelvin, también no pasa nada si pongo primero Kelvin y después mol, no pasa nada, los dos están dividiendo. Esa constante es la que me va a indicar qué unidades voy a utilizar para resolver el problema. ¿De acuerdo? Chicos, ¿todo bien, no? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Perfecto. ¿Sí? Sí, profe. ¿No están espantados para seguir estudiando QFB? No. No. ¿Mm? ¿Sí? ¿Siguen Todavía animados no. todavía? Todavía no. Sí. Perfecto. Profe. Perfecto. ¿Sí? Qué bueno que todavía no, porque apenas viene lo bueno, ¿eh? Y el segundo es facilito, eso es pan comido. Los que pasen al tercero, ahí sí, ahí empieza realmente la carrera, ¿no? Ahí sí se va a poner color de hormiga. Y de esas hormigas bien gordas, rojas, ¿no? Sí, ahí viene lo bueno, ¿no? Primero y segundo es realmente muy sencillo. Muy sencillo. No tendrían por qué reprobar química ni física en segundo, ¿no? Por supuesto, es algo muy sencillo. Quien llegase a reprobar, lo tiene que pensar, ¿no? Tiene que hacer su proceso de autorreflexión de que si realmente quiere esta carrera, ¿sí? Porque, pues bueno, esto es facilito, porque apenas viene lo bueno, ¿eh? Apenas, ¿sí? Y todavía está tiempo de tomar decisiones en su vida, ¿no? Puede cambiar de opinión, es válido, por supuesto, ¿sí? Física y química es como al contador, saber sumar, saber restar, saber dividir, multiplicar, ¿no? Operaciones básicas, ¿no? Imagínense un contador que no sepa multiplicar, dividir, sumar, restar, pues entonces no va a ser capaz de desarrollar toda su profesión, ¿ya? Pues entonces lo mismo en un QFB, si no sabe biología, química y física, pues no va a poder desarrollarse. ¿Notan? Es bien importante estas materias, ¿no? ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? ¿Todavía? Perfecto. Esperemos que no estén asustados todavía, ¿eh? Porque realmente no ha aparecido el fantasma. Todavía no. En tercero va a aparecer. Ahí sí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas todo bien? ¿Sí? Bueno, Sí, todo bien, entonces, agenda para esta semana y la que viene. De todos modos, se los voy a enviar por WhatsApp. No hay problema. Pero se los comento, por si hay alguna duda. Déjenme guardar si la anoté. Aquí está. A ver, entonces, hoy revisamos la unidad número 5. Mañana más tardar, les estoy enviando el conjunto de ejercicios. Van a ser creo que como 15 o 16 ejercicios. No puedo pedírselos de un día para otro, les voy a dar tiempo. Entonces les voy a dar hasta el día lunes para que me entreguen todos los ejercicios debidamente resueltos, ¿no? Entonces, el día 16, que es lunes, déjame ver mi calendario. El día 16, que es lunes, es el límite para que me envíen los ejercicios. ¿De acuerdo? El día 17, martes como hoy, dentro de 8 días, vamos a revisar los ejercicios. La próxima sesión, que sería jueves 19, vamos a realizar la evaluación continua de la unidad número 5. ¿Ya? El próximo martes, que es Profe, ¿qué día es la evaluación continua? el día jueves 19 de la unidad la 5. próxima semana, ¿no? Exacto, así es. Sí. El día 24 vamos a revisar la unidad número 6. Para entonces necesito que hayan leído el artículo correspondiente. Pero para que me entiendan más a esa unidad, va a haber una actividad. ¿Sí? El día martes revisamos la unidad 6, 24, pero el día 22, que es domingo, me van a estar enviando al WhatsApp o al correo electrónico, a donde quepa el archivo, una pequeña presentación de los conceptos más relevantes de la unidad número 6, individual, para que lean, para que revisen ese tema o los temas que están involucrados en la unidad número 6. Por eso les voy a dar suficiente... ¿Qué día, profe? Me lo van a estar entregando el día 22. Profe, Domingo 22. Dime. me
Me quedé hasta el día 19 de evaluación continua, es que se me fue mi internet. Ah, sí. ¿Puede repetir? Sí, 16 de noviembre, entrega de ejercicios. 17, revisión de ejercicios. 17, revisión de ejercicios, unidad 5, ¿no? Por supuesto. Jueves 19, evaluación continua, unidad 5. Domingo 22, me están enviando la presentación de la unidad 6 de manera individual. En esa presentación, pues la van a hacer bonita, ¿no? No mucha letra, no mucho texto, imágenes, GIFs, busquen GIFs para que anime la presentación. Por esa razón, me lo van a enviar en PDF para que yo lo vea y pues van a tener suficiente tiempo para hacer esa investigación, ¿no? El día 22. El día 24 revisamos la unidad número 6. Les hago la presentación de lo más relevante que encuentre yo en sus diapositivas. Y el día jueves 26, evaluación continua de la unidad 6. ¿Vale? Pero me hace falta una actividad más, que sería la práctica de la unidad número 5, que eso a más tardar, el jueves les estoy dando la indicación. Tengo que hacer algunos ajustes para la práctica, pero les voy a dar también suficiente tiempo, ¿de acuerdo? Para que no se estresen. Las primeras semanas, dime. ¿Sí? Dijo de la presentación con GIF, pero ¿qué no cuando se hace en PDF ya se pierden los GIF? No, pero no me lo van a enviar en PDF, me lo van a enviar en PowerPoint. Ah, ok, está bien. ¿Vale? Sí, entonces, el día 26, repito, es la evaluación continua de la unidad 6. La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, tenemos contemplado un simposio que generalmente lo hacemos cada año. No sé si a ustedes les tocó el año pasado, creo que no. Lo hacemos entre mayo y junio de cada año. Y en ese simposio se presentan los avances de proyectos de investigación o los resultados finales de proyectos de investigación también de jóvenes que han participado como tesistas en las diferentes líneas de investigación que tenemos en la facultad. Y en algunos casos, estudiantes que estén en semestres entre primero y noveno, que hayan participado también en ciertos proyectos de investigación y que tengan esa cualidad de poder escribir y poder presentar resultados, ¿no? Ustedes poquito a poquito se van involucrando en ese tipo de actividades. Para este año no lo pudimos hacer entre mayo y junio por la contingencia que todavía estamos viviendo, ¿no? Y lo programamos para esa semana de diciembre, ¿de acuerdo? De hecho, ya tenemos los trabajos, estamos haciendo nada más algunas revisiones. Ya el programa de esa semana, que va a ser miércoles, jueves y viernes, ya casi está listo. Algunos detallitos nada más nos hacen falta. Obviamente ustedes van a ser invitados, pueden conectarse desde su casa, porque ese es el objetivo, de que ustedes que son estudiantes de los primeros semestres se vayan involucrando y eso los vaya estimulando, ¿no? Entonces tenemos la participación de investigadores nacionales de otros estados que van a participar con ponencias magistrales al inicio de cada día. Va a ser de 10 a 11 más o menos las ponencias magistrales y posteriormente van a intervenir los diferentes estudiantes, ¿no? Tenemos estudiantes de nuestra facultad principalmente y por ahí creo que hay un trabajo de un estudiante de doctorado que se tituló en diciembre del año pasado, ¿no? Que está presentando también avances de su tesis profesional. Pero básicamente van a ser estudiantes de nuestra facultad de nivel licenciatura, ¿de acuerdo? Y es para que ustedes obviamente escuchen, igual van a tener la oportunidad de interactuar con los ponentes para hacerles algunas preguntas, ¿no? ¿De acuerdo? Esa semana, generalmente, no vamos no voy a calendarizar ninguna evaluación. Sí vamos a tener las sesiones, si no interfieren con las ponencias, ¿no? Lo mismo va a suceder con los demás profesores, pero no voy a agendar actividades porque pueden interferir con las actividades del simposio, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, ya programé todas las actividades para que esa semana no tengamos muchas cosas pendientes, pues. Lo que nos quedaría pendiente es el examen parcial de este corte, que lo haríamos después de esa semana, ¿de acuerdo? Que sería... ¿qué día empezamos? ¿El lunes? Sería... déjenme checar. 7, ¿no? Lunes 7.
del lunes 7 al viernes 11. Nosotros tenemos clase martes 8 y jueves 10. Pues programaríamos el examen del tercer corte para el día martes 8 o para el jueves 10. Yo les indicaría en su momento, ¿no? Afortunadamente, pues tenemos tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la recta final del curso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mireya, Dime. disculpe, ¿dijo alguna otra fecha para después del jueves 26 de la evaluación continua de la unidad 6 o...? Sí, el día 26. A ver, el día 24. A ver, déjame ver mi calendario. De todos modos, se los voy a enviar al WhatsApp, las indicaciones. El día 24, es la retroalimentación de la unidad 6. Yo voy a exponer, pues, pero ya ustedes me debieron haber enviado sus presentaciones. ¿Vale? Sí. El día 26, jueves 26, la evaluación continua de la unidad 6. ¿Vale? Sí. Y tenemos ahí un colchón de una semana. Tenemos la sesión el día martes del 1 de diciembre, pero vamos a ver cómo están en las actividades académicas de esa semana, que de hecho vamos a celebrar la semana del químico, aunque sea a distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en esta semana voy a tratar de no agendar demasiadas actividades para que tengan oportunidad ustedes de participar en las actividades, aunque sea a distancia, ¿no? ¿Vamos? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, de nada. ¿Todo bien? Bien, mañana... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Disculpe. Dime. ¿Cuándo va a entregar calificaciones del primer parcial? A eso voy. Mañana a más tardar, en la mañanita, a más tardar, si no es que más al rato, les estoy enviando a través de imágenes las calificaciones que tienen y ahí les voy a dar indicaciones también de lo que hace falta o de la forma en que ustedes van a poder aclarar dudas. ¿De acuerdo? El jueves vamos a aprovechar la sesión. Noten que en la agenda que les mandé no involucré la clase del día jueves, que es el día... Déjenme checar el calendario. Que es el día 12. No lo involucré, precisamente porque voy a utilizar la sesión para aquellas personas que estén inconformes o tengan alguna duda o comentario respecto a su calificación. ¿De acuerdo? Entonces, a más tardar mañana a mediodía, ya están recibiendo en la plataforma que tenemos de WhatsApp las calificaciones, ahí pueden consultar la suya. ¿De acuerdo? Y obviamente por ahí van a ver algunas indicaciones también, ¿no? ¿Vale? Entonces ya. Y la próxima semana yo espero también tener ya calificaciones del segundo corte. ¿De acuerdo? Y también yo les indicaré el día y el horario para que yo los pueda atender si hay comentarios o dudas, ¿no? O quejas. O paño de lágrimas también. ¿Preguntas? A ver, mandaron un chat. Dice, para las investigaciones, ¿a qué te refieres, Cobos? Con el simposio que comentó, profesor. ¿Quieres participar? Me interesa. ¿Quieres escuchar o participar con alguna investigación? En este caso sería escuchar nada más. Sí, claro, va a haber horarios. Ya, de hecho, ya tenemos el programa, solamente vamos a hacer algunos ajustes. Va a ser jueves, miércoles y viernes de esa primera semana de diciembre. Vamos a iniciar, si no mal recuerdo, entre 9:30 y 10 de la mañana y vamos a terminar hasta por ahí de las 3 de la tarde más o menos. Iniciamos con una ponencia magistral por día de 9:30 o de 10 a 11, más o menos, no recuerdo bien, y después de ahí vienen las otras ponencias. Obviamente se les va a brindar el link, el ID y el link y la contraseña, perdón, para que puedan ingresar a través de la plataforma Zoom y ahí puedan interactuar con el ponente también, no hay problema. Sí, claro que sí. Gracias, profe. No hay problema. Sí, de nada. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere preguntar algo, jóvenes? ¿Todo bien?